Feijóo acaba de ser citado a declarar por la jueza como testigo para que explique sus conversaciones con Mazón el día de la Dana. Y atención a ese otro titular: la jueza de la Dana pone contra las cuerdas a Feijóo y lo obliga a confesar si Mazón le informó o no en tiempo real. Todo esto es culpa del torpe de Feijóo, porque unos días después de la catástrofe salió con Mazón y dijo lo siguiente. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja. Bueno, la cosa es comprobar si esto era cierto. Ya os lo avanzo yo, no era cierto. Mazón mintió, Feijóo mintió para intentar proteger a Mazón y ahora les están pillando con las manos en la masa. Me venía informando. Pero si ni siquiera informaban su consellera de emergencias. ¿Pero de qué nos están hablando? Bueno, pues la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la Dana, ha citado a declarar como testigo al líder del Partido Popular, no como invitado, no como una cortesía institucional, sino como testigo. Eso implica la obligación legal de decir la verdad. El motivo es sencillo y al mismo tiempo demoledor. Feijóo afirmó lo que acabáis de escuchar públicamente 2 días después de la catástrofe, que Mazón le había informado de todo en tiempo real, de lo que estaba ocurriendo, lo había avisado desde antes, estaban todos preparados. Y resulta que los registros de llamadas que hemos ido conociendo dicen exactamente lo contrario. Es que Feijóo no le dice la verdad ni al médico, a no ser que decir Anatop Up sea decir una verdad. Que lo dudo. Mazón, por supuesto, ese día no llamó a Feijóo hasta las 9, según los registros que hay publicados, 9:30 de la noche del 29 de octubre, cuando ya había más de 150 muertos bajo el agua y el barro. Cuando ya se había enviado una alerta masiva que llegó tarde y se publicó mal. Entonces, si Feijóo dijo la verdad, esa información tuvo que llegarle de alguna manera, y si mintió, mintió a los familiares de los fallecidos, mirándoles a la cara en el mismo centro de emergencias desde el que se gestionó el desastre. Esto no es un tecnicismo judicial lo que está pasando. Esto es una pregunta muy concreta que le va a hacer la jueza. ¿Qué sabía Alberto Núñez Feijóo mientras 230 personas morían ahogadas? ¿Cuándo lo supo y qué hizo con esa información? Y lo que deberíamos preguntarle a todos los demás ciudadanos es, una vez lo supo, ¿por qué siguió mintiendo y por qué siguió protegiendo a Carlos Mazón durante un año entero? La jueza no solamente le está citando ahora vamos a ver la respuesta de Feijóo porque se enteró en medio de un mitin en Extremadura, pero la jueza no solamente le está citando, le está ofreciendo la posibilidad de entregar además el listado de llamadas, el listado de mensajes, de correos, de WhatsApps que intercambió con Mazón durante aquellos días. Tiene 5 días de plazo, le ha dado, y si acepta, tendremos las pruebas. Si rechaza, tendremos entonces una respuesta. Porque en política, lo sabéis bien, cuando alguien puede demostrar su inocencia y elige no hacerlo, elige no ir a declarar voluntariamente, no es por pudor, es por miedo. Por eso Mazón ha hecho lo imposible para no tener que ir a declarar, y mira que se lo han ofrecido veces, incluso quedarse aforado dentro de las Cortes Valencianas para así que no le puedan obligar legalmente a tener que ir a declarar. Es tan miserable como lo de que le hayan subido el sueldo 800 euros al mes también poniéndolo de presidente en una comisión que no se reúne nunca, o le hayan preparado ya los 2 contratos y un contrato de conductor, además de un despacho en Alicante, para esta cosa del despacho del expresidente que se ha ganado por su buen trabajo hecho, ¿no? Es que es miserable, es de verdad muy miserable. Vamos a escuchar la respuesta que ha dado Feijóo cuando se ha enterado en medio de un meeting, más o menos, una rueda de prensa en Extremadura, que ahora mismo es la campaña electoral extremeña, ya sabéis. Usted me comenta de la jueza de la Dana, primera noticia, sabe usted más que yo. Primera noticia. Pero como usted se puede imaginar, soy el jefe de la oposición y, por tanto, mi papel en esto o en cualquier otro acontecimiento que se pueda producir en España es un papel de... Anecdótico, está a punto de decir, no pinto nada, yo no pinto nada. Claramente el ejercicio de mis competencias como jefe de la oposición y de exigir al Gobierno de España que hubiese decretado la emergencia nacional, como dije, desde el primer instante a las 48 horas que pude llegar a Valencia. Y sí, que además Mazón ha dicho lo contrario. Mazón ha dicho que Feijóo le pidió que no la pidiese. Pero bueno. Es mi posicionamiento y mi papel permanentemente. Y así va a seguir siendo, porque entiendo que estuvimos ante un supuesto de emergencia nacional de libro y con un presidente de gobierno y un gobierno que han dejado solo a los ciudadanos afectados por la Dana y a la comunidad valenciana. Ni siquiera han aparecido por allí desde hace mucho tiempo.
¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Por favor, preguntadme alguna cosa más. Atención a lo miserable que hay que ser para atreverse a decir es que el gobierno ha dejado solo a Valencia mientras literalmente tu presidente, al que has estado un año entero aguantando, resulta que estaba encerrado en el Ventorro haciendo lo que todos sabemos que estaba haciendo posteriormente. Y se ha puesto tan nervioso que dice, bueno, yo hice lo que puede hacer un líder de la oposición. Que sí, que tú pasabas por ahí, que no pintas nada. Lo que pasa es que tu partido es el que sí pintaba algo. Porque lo que no puede ser es que cada vez que hay una desgracia digas, no, pero esto no es competencia mía. Igual que con los incendios durante este verano. No, es que esto es cosa del gobierno nacional. Mira, por Dios, sí gobiernas. Sí gobiernas. No solamente para hacerte una fotografía o para ponerte el pin de soy el presidente de aquí o soy el alcalde de aquí. No, es para estar en las buenas y en las malas. Y sobre todo en las malas. Sobre todo cuando todo se pudre, tenéis que estar ahí, porque si no, ¿qué haces? ¿Gobiernas para lo bueno? ¿Gobiernas para el salario? ¿Gobiernas para la fotito? ¿Para las comidas institucionales? ¿Para estar en el Ventorro? Pero resulta que cuando las cosas vienen mal y tienes que estar tú ahí dando la cara y asumiendo también si la cagas, resulta que ahí no gobierno yo, ahí gobierna otro. Si es que es el Estado autonómico perfecto. Esta gente disfruta del Estado autonómico perfecto. Todo lo bueno lo aceptan del Estado autonómico y todo lo que implica algo de responsabilidad, porque para eso gobiernan en muchas comunidades autónomas y municipios, dicen no, esto cosa del gobierno. En fin. Pero ¿sabéis qué es lo verdaderamente interesante de esto? Que la petición de citar al Feijóo, que es el líder de la oposición, efectivamente, líder del PP, supuestamente, pongámoslo en comillas, porque efectivamente Feijóo, pues depende del día que se levante, no sabe muy bien si es líder ni siquiera de su propia voluntad o puede elegir los pantalones que se pone ese día, porque igual se los elige Aznar o Ayuso. Pero en principio, al líder de la oposición, de un partido, no lo está citando otro partido político, ¿eh? No viene de la izquierda malvada, no viene del gobierno que quiere confrontar. Viene de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, que representa a familiares de 90 fallecidos. Es esa asociación quien ha exigido que el líder del PP explique qué le contó Mazón aquellos días. Son ellos, según han declarado públicamente además, quienes enviaron un escrito a la sede del partido en Génova pidiendo información sobre este asunto. Y son ellos quienes nunca han recibido respuesta. Ni una llamada les han mandado, ni un correo. Estaba diciendo ahora Feijóo, no, es que el gobierno ha pasado. Por Dios, tápate un poco, que ni una palabra les has dedicado y te has reunido con ellos. ¿Cómo te ibas a reunir con ellos si al mismo tiempo estabas protegiendo a Mazón? Y ahora el número 2 de Mazón, que lo habéis puesto de presidente, a Pere Diorca. Este partido que se atreve a decir que defiende a las víctimas frente a un gobierno negligente que no se presenta en Valencia, que lleva años ignorando, que lleva meses ignorando a esas víctimas, bla, 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 resulta que pasa de ellos cuando le preguntan directamente pasando de ellos. Eso cuando no los llaman catalanistas e indepes como les dijeron la primera vez que se manifestaron en las calles, acordaos. Y eso es lo que el Partido Popular, Feijóo en concreto, ahora que está haciéndose el digno para decir yo tengo que ser el próximo presidente de la honorabilidad, con todo lo que está ocurriendo, ahora vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo el Partido Socialista y en el gobierno, pero con todo lo que está ocurriendo se está intentando presentar él como la alternativa fiable. Como si con Feijóo no hubiese problemas de corrupción, hubiese honor y virtud dentro de un gobierno. Por Dios. Que se lo digan a las víctimas que han tenido que recurrir finalmente a la jueza porque no le hacíais ni maldito caso. Porque esto es lo que el PP nunca va a poder explicar, ¿eh? Porque una cosa es la estrategia política, el ruido mediático que estamos acostumbrados, anestesiados, estamos por ese ruido, las comparecencias indignadas exigiendo dimisiones a todo Dios excepto a Mazón. Y otra cosa muy distinta es mirar a los ojos pues a una madre que perdió a los hijos y a su marido y decirle la verdad. Y eso, decir la verdad, no lo han hecho. Y ahora una jueza les obliga a hacerlo bajo juramento. Pensemos un momento en lo que significa eso. Feijóo acudió al centro de emergencias el 31 de octubre, al CECOPI, flanqueado por Mazón, por la consellera Pradas, que la chutarían después, y ahora la consellera Pradas está explicando todo lo que pasó aquel día. Que le cargaron a ella literalmente los muertos, cuando era Mazón el que ni siquiera estaba, y también por el presidente de la Diputación de Valencia. Todos ellos, hoy bajo sospecha judicial o directamente imputados. Y en esa comparecencia con el país todavía en estado de shock, con cadáveres todavía sin identificar, Feijóo, bueno, y con los de Revuelta, que son las juventudes de Vox, trincando dinero que después nos iban a gastar en la Dana, que es de lo que nos estamos enterando ahora también, imaginaos. Con todo esto, Feijóo eligió proteger a su partido. Eligió decir que había sido informado en tiempo real, eligió construir un relato que presentaba a Mazón como un gestor responsable que había estado ahí, desbordado por las circunstancias. Ahí todavía no sabíamos que había estado en el Ventorro, no lo sabíamos. Y ahora resulta que es que ese relato
no cuadra con la realidad, no cuadra con los registros telefónicos, no cuadra con la cronología y no cuadra con absolutamente nada. Hay una pregunta que flota sobre todo esto. Si Mazón estaba tan preocupado, si realmente informó a Feijóo, como si a Feijóo le informase a alguien en su partido, y además desde el día anterior decían, ¿por qué no hay constancia de esas llamadas? Eso es lo que le va a preguntar la jueza. ¿Por qué eres tan mentiroso? Va a quedar de mentiroso delante de toda España y, por supuesto, delante de los valencianos y valencianas ya lo es. Porque el propio listado de comunicaciones que Mazón entregó a la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas solo recoge 2 llamadas a Feijóo el día de la tragedia y ambas después de las 9 de la noche, y muy cortas. Ambas después de que todo hubiese ocurrido, después del ventorro, después de todo lo que había pasado. Entonces, ¿de dónde saca Feijóo esa información en tiempo real que dice que recibió? ¿De telepatía? ¿De un informante secreto? ¿O de un colibrí que se le posaba en el hombro y le decía esto ha pasado en Valencia? ¿O simplemente mintió para cubrir a su varón territorial, intentar protegerle? Cosa que ni siquiera ha conseguido, pero por lo menos le ha permitido estar ahí un año entero, aguantando. Claro, también me toca las narices especialmente escuchar, también está de campaña Abascal en Extremadura, decir cosas como esta. Una mayoría absoluta y nosotros transformaremos España y cambiaremos el rumbo totalmente. Daremos un giro de 180 grados. Y esta España de ruina, esta España de inseguridad, esta España de traición, de mentira y de corrupción con la que nos quieren destruir al futuro de los jóvenes, será una España con esperanza y una España decente. Una España decente, dice el socio preferente de Alberto Núñez Feijóo, después de que literalmente hayamos descubierto que desde las juventudes de Vox, estas que se llaman Revuelta, estaban cogiendo dinero que decían que se iban a gastar en la Dana y no lo gastaban en la Dana. Pero qué España decente, qué lucha contra la corrupción, si ni siquiera han tocado todavía poder en el gobierno de España y ya están mangoneando a manos llenas. Imaginad cuando esta gente llega al gobierno. Además de someternos completamente a los designios de Donald Trump en los Estados Unidos, que venga Donald Trump y diga Santiago Abascal, quiero que gastéis el 5% del Producto Interior Bruto en comprarme armas. ¿Qué creéis que va a decir Santiago Abascal si se emociona cuando le dice el nombre mal dicho? Si después son muy patriotas, pero a la hora de que te venga un líder extranjero y te diga A, tú dices A. Sobre todo si ese líder es un multimillonario naranja. Es que es alucinante lo de esta gente. El patriotismo inverso tienen. Pero que ahora nos hable de anticorrupción, de España decente. Hay 2 cosas que no pueden ser más indecentes en este país. Vale, hay muchas. Pero hay 2 que tienen tela. La primera, haber sostenido durante un año entero a Mazón, en contra de lo que os decían las víctimas, insultando la memoria de las 229 personas. Porque si Mazón ha aguantado, no solamente es porque Feijóo sea un mediocre que no se atreve a hacer nada contra ningún varón territorial, porque no tiene fuerza dentro del partido. No solamente es por eso, amigos. Porque solamente con eso no habría aguantado. Es porque había un aliado imprescindible, que es Vox. Si los votos de Vox, Mazón no habría aguantado. Ahí hay 2 culpables, hay 2 cómplices. Está Feijóo por un lado, que ahora va a tener que declarar, y está por otro lado este tipo que se llena la boca ahora de hablar de decencia. ¿Pero decencia de qué? Decencia de haber aguantado durante un año entero a Mazón al frente del cargo, y cuando finalmente ha tenido que dimitir, porque era insostenible ya eso, insostenible, ¿qué ha hecho Vox? ¿Pedir elecciones? ¿Como hacen en todos los lados? No. Curiosamente, hoy han pedido elecciones en Extremadura contra el PP, han pedido elecciones en Aragón contra el PP, en Baleares también, en todos los lados contra el PP. Sin embargo, en Valencia, precisamente en Valencia, en el sitio donde más miserable es aguantar al gobierno del PP, han decidido votar a favor al número 2 de Mazón para sustituir al número 1, que es Mazón. Y han puesto al Pérez Llorca a sustituir a Mazón. Y no solamente contentos con esas 2 mierdas, porque son 2 mierdas, además, insisto, contra las víctimas, resulta que ahora nos enteramos de esto, de que sus juventudes revuelta, a las que promocionaban en sus propias redes sociales, en su propia web, se estaban quedando con pasta que no se ha utilizado para la Dana. Y hay audios filtrados, han publicado por El Plural, en los que literalmente estaban diciendo hemos pedido pasta para la Dana y no lo hemos gastado en la Dana. Vox es conocedor de esto y por lo tanto es cómplice de un delito. Estas son cosas que están grabadas. Y se atreven a venirnos aquí a hablar en nombre de qué. ¿Pero hablar en nombre de qué? Es que de verdad que es... De verdad que es para... Me voy a callar porque después vienen los jueces peinados y te ponen una denuncia. Vamos a escuchar cómo se explicaba un periodista valenciano en Mañaneros con Javier Ruiz. Creo que es Sergi Pitarch, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sergi, lo que significa bomba, que Feijóo ¿no? va a tener que declarar y va a tener que decir verdad. Hay obligación de decir verdad ante la jueza.
Le dirá una NATOP app y ya está. Porque si no... Va a tener que decir verdad y va a tener que explicar, como mínimo, la llamada que tiene a las 9:30 de la noche. Él había dicho siempre y había sacado pecho de que había estado en permanente contacto con Carlos Mazón, pero cuando reveló Carlos Mazón las llamadas se vio que la única llamada que había tenido con Feijóo había sido a las 9:30 de la noche. Claro, ahora sabremos si Feijóo se tiró el moco o en realidad sí que estuvo al corriente de todo. Y es muy importante que le pida los WhatsApp porque ahí sabremos si es verdad que estuvo en contacto y sobre todo qué información le trasladaba a Mazón de lo que estaba haciendo la Generalitat en la Dana y que no evitó la muerte de 230 personas. No te marches, Sergi. Quiero lectura en la mesa porque el movimiento judicial es de primera división. Núñez Feijóo citado ante el juez. Yo espero que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, colabore con la justicia, entregue los WhatsApp, espero que no los haya borrado, como decía la derecha, que borrar mensajes es de delincuentes. Quiero pensar que el líder de la oposición no lo es y colabore con la justicia, cuente la verdad de las horas, si habló o no con Mazón, si nos ha mentido, que es lo que algunos creemos durante todo este tiempo, y que además muestre estos WhatsApp para todavía detallar más dónde estaba Carlos Mazón. Hay una contradicción evidente que es la que justifica el movimiento de la jueza. La contradicción es la de un Feijóo que dijo estuve informado en todo momento. La mentira. Y la de un Mazón que dice le llamé a última hora de la noche. Pues por estar informado en todo momento. La Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real. Qué mentiroso. Y me venía diciendo que la situación era muy compleja. ¿Usted con Feijóo ese día? Sí, ¿A qué hora? a las 9:30 aproximadamente. El señor Feijóo ha mentido. Dijo que usted estuvo informado por usted durante todo el día y creo que dijo incluso el día anterior. Hombre, en todo momento mantener informado al señor Feijóo. No. Vale, ¿mintió Feijóo entonces? No. ¿Mintió usted? No mentimos ninguno de los dos. Hombre. Hay una contradicción evidente. La jueza dice Núñez Feijóo citado a declarar. Sí, yo creo que hay una contradicción evidente, pero la primera contradicción, que es lo que deriva en esto, es la del jefe de gabinete. O sea, el presidente de la Generalitat siempre ha dicho que no tenía la información, que estaba en otras cosas, en una comida en la que nunca ha debido de estar, y lo que hemos sabido por las conversaciones del jefe de gabinete es que sabían lo que estaba ocurriendo, y no solo lo sabían, sino que los mensajes que estaban mandando a la consejera es de no hagas nada, no confines, y por lo tanto no mantes la alerta. Como Feijóo, yo creo que erróneamente dijo estaba informado de todo, a pesar de que según Mazón no le envió un mensaje hasta las 9 de la noche, yo creo que la juez lo que quiere saber es qué información tuvo Feijóo y si era la misma que tenía la Generalitat. No, vamos a ver. Si la Generalitat trasladaba esa información que trasladaba el propio jefe de gabinete. Yo creo que Feijóo se esperaba esta citación, evidentemente. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo fíjate. Porque se cree intocable, Feijóo, qué cojones. Lo que ha pasado con jefe de gabinete, yo personalmente creo que... Pero bueno, es importante una cosa, porque acordaos de que de esta jueza, de la jueza Ruiz Tobarra, se ha llegado a decir en tertulias, no en esta, no en la de Mañaneros, ya sabéis que le tienen cierta rabia, no solamente porque gana en muchas ocasiones, sino porque no se escuchan cosas como las que voy a decir ahora. Eduardo Inda en Telecinco empezó a decir que era la jueza roja de Catarroja. ¿Por qué? Porque resulta que hace cosas así, cosas que le piden las víctimas. No los rojos, no los comunistas malvados, ni el PSOE, no, las víctimas. Si eso te convierte en rojo, apaga y vámonos. Esta es la misma magistrada que ha desmontado sistemáticamente la teoría del apagón informativo que Mazón y el Partido Popular han defendido durante meses. Esa teoría que dice que la Generalitat actuó tarde porque, claro, los organismos estatales, Pedro Sánchez al fin y al cabo no le avisó a tiempo. Que es falso, lo ha dicho la jueza, esta es verdad judicial ya. Los autos judiciales demuestran que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió avisos repetidos, que la información había llegado, que el problema no fue la supuesta falta de datos por culpa del perro Sánchez, sino la falta de decisiones, de arrojo político por parte de un gobierno autonómico que no estaba. Y ahora esa misma jueza es la que quiere saber qué papel jugó el líder nacional del PP en todo esto. Porque hay algo que no podemos ni debemos olvidar. Mientras Mazón estaba en el ventorro encerrado, mientras ignoraba literalmente las llamadas de su consellera de Interior, las ignoraba, no las cogía. Llegó a decir, no, lo tendría en la mochila. Pero ¿cómo se...? Decía, estaba informado, pero tenía el móvil en la mochila. ¿Pero cómo es posible esto? No, ya sabéis lo que estaba haciendo. Mientras la gente empezaba a morir, el Partido Popular estaba ya entonces intentando construir la estrategia de defensa y de defensa de Mazón también.
Y esa estrategia pasaba, como no, intentaban sacar rédito político, pues intentando culpar al gobierno central, a Pedro Sánchez. Pasaba por hablar de emergencia nacional no declarada, por señalar a Sánchez mientras escondían a Mazón en el Ventorro. Feijóo no improvisó su discurso del 31 de octubre. Llegó con el guión preparado, intentar decir, no, Mazón perfecto, pero la culpa está por ahí arriba por Sánchez. Y ahora ese guión les está explotando en la cara. Y lo que la jueza está haciendo es obligar al PP a elegir entre la lealtad al partido y la verdad judicial. Y no hay término medio, ¿eh? O Feijóo entrega sus comunicaciones y demuestra que efectivamente fue informado, lo cual implicaría que supo lo que pasaba mientras moría gente y no hizo nada, y dijo, está bien que hay este Mazón encerrado, o reconoce que mintió ante los medios, no le informaron, mintió ante los medios y ante las familias de las víctimas destrozadas. Y cualquiera de las dos opciones es devastadora para él, ¿eh? Por eso su primera reacción ha sido fingir sorpresa, es decir, primera noticia, como si no llevara meses, de alguna manera sabiendo que esto le podría haber tocado. Como si no supiera perfectamente que sus palabras del 31 iban a volver para perseguirle porque eran básicamente mentiras o polémicas. Que sigan ahora hablando de regeneración política y de transparencia, de rendición de cuentas. Esta gente, precisamente. En fin, alucinante. Amigos, amigas, os animo a que si os gustan estos vídeos, queréis que los sigamos haciendo, podáis entrar en esbuenaventura.es/apoya para formar parte de esta comunidad y seguir creciendo. Muchas gracias a los ya casi 400 suscriptores que estamos ahí. Adiós.